Bueno, es en el fondo la estructura pues estilo Las mil y una noches o estilo el de Camerón, ¿no? Hay una estructura central que engloba una serie de cuentos. Siempre me ha llamado la atención eso, puedes creer, me ha gustado esa clase de estructura. Yo pienso que es bonita porque precisamente en la obra utilizo la metáfora de las cajas dentro de cajas, y yo creo que esa estructura es un poco cajas dentro de cajas. Tú fíjate, a todos nos ha pasado, quién sabe, yo creo que sí, nos vamos de excursión en un momento determinado, estamos en un sitio, propicia precisamente el asunto, el estar en un ambiente diferente de tu casa, y estamos reunidos con personas a veces incluso que no conocemos, y en un momento determinado surge la posibilidad de contar historias. Hombre, pues ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti? ¿No? Y entonces, ¿quién no ha vivido esos momentos de joven, en excursiones, en tal? ¿Qué es lo más raro? Cuéntanos una experiencia, una anécdota. Yo creo que los seres humanos nos comunicamos muy bien con esa clase de cuentos y de experiencias y de tal. Entonces Soledad, en el fondo, comienza también con una excursión, se pierde y encuentra los cuentos más extraños y más inimaginables que se puedan concebir, ¿no? Entonces, para ella, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que es bueno, un buen punto de partida para relacionarse con lo extraño para una niña. Porque en el fondo cuando habla ella, está hablando en el momento en que está reunida con esos cuentacuentos, ¿no? Pero se supone que lo que le pasa a ella no es un cuento, a pesar de que el lector sabe que lo es porque tiene el libro en la mano. Pero en el fondo lo que le pasa a ella es algo que le está pasando, que le ocurre, y ella está participando de esa atmósfera en la que está oyendo una serie de cuentos diferentes, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, poco a poco, en esa clase de atmósfera, uno termina o integrándose o marchándose, y Soledad tiene la opción o de quedarse o de irse, y como persona curiosa que es, como creo que somos todos los lectores, y también, por supuesto, los escritores, Soledad opta por la cosa más arriesgada, que es quedarse y escuchar, y ver cómo puede participar en esos cuentos extraños. Bueno, yo trato de convertir siempre los libros en invitaciones a los lectores, es decir, a mí yo odio que el libro sea considerado un objeto pasivo, ¿sabes? A mí me parece que los libros son antesalas a cosas desconocidas y a cosas misteriosas, y como tales, pues tiene que haber una persona que te invite. En las antiguas ferias las había, ¿no? Pasen señores y vean. Bueno, en este caso se trata, pasen señores y lean, ¿no? Y adelante, entren dentro de esta atmósfera distinta, diferente, piérdanse dentro de este mundo y sigan estas reglas, por supuesto, pues porque en el túnel por el que vamos a meternos no pueden ustedes salirse por un lado y por otro, tienen que seguir esta vía para descubrir las cosas que piensa el autor descubrirle. Entonces, yo siempre he vivido los libros así, y me gusta que sean así, es decir, los libros no son simplemente te voy a contar un cuento y me da igual que lo escuches, que no lo escuches, porque yo tampoco es que me sienta muy motivado para contarlo, lo voy a contar pues porque, bueno, algo tengo que contar. No, los libros son invitaciones, casi invitaciones a palacios sorprendentes, ¿no? Es decir, estás en un sitio en el que no conoces cuáles son las reglas, te dicen una serie de reglas para que sepas cuáles son, pero no sabes lo que te espera, no sabes lo que te aguarda. Y mis libros han sido siempre así, y Tetrammeron yo creo que es un buen ejemplo. De hecho, los cuentos de Tetrammeron son, creo, una especie como de resumen de mis propias producciones literarias. O sea, encuentras La caverna de las ideas, encuentras Clara y la penumbra también en el cuento de la decoración, donde las figuras hacen efecto de obra de arte. Encuentras también La dama número 13 en un cuento llamado El nimbo, donde también existe esa maldad y esa oscuridad. Es decir, yo creo que
encuentras un poco un retazo, un ejemplo de mis obsesiones literarias en cada uno de los cuentos. Y eso no tiene nada de sorprendente, no solamente porque lo escribió Somoza, que es el autor de esas novelas, sino porque estos cuentos llevan conmigo durante muchísimo tiempo, y solo ahora les he dado un margen para ponerlos en el papel y llevarlos un poco a la realidad, pero llevaban conmigo en la cabeza desde hacía bastante. Seguramente me acusarían si este libro fuera para menores, pero desde luego no lo es. Los libros, es decir, los cuentos, nos hemos equivocado siempre con la idea de que el cuento infantil es un cuento infantiloide, ¿no? Y yo creo que son cosas completamente diferentes. Hay autores que hablaban a los niños, pero hablaban también a los adultos. Yo creo que el lenguaje de Soledad de Trant-Meron es muy similar, y ya algunos lectores me lo han dicho, al lenguaje de Alicia en el País de las Maravillas. No hay nadie que haya leído Alicia en el País de las Maravillas y que diga que es un libro para niños, ¿eh? De hecho, hay muchos niños que se aburren solemnemente con ese libro. Lewis Carroll inventó una cosa muy rara, muy extraña, en la que pues, el mundo seguía unas reglas diferentes a las reglas normales, y toda esa serie de bromas aparentes de las que Alicia se rodea, no son ni más ni menos que o bien juegos de lógica profunda, o bien verdaderos sadismos, ¿no? Verdaderas actitudes perversas en relación con la niña, ¿no? Entonces, yo no diría que Alicia, ya digo, es un libro para niños, y desde luego de Trant-Meron no lo es. Pero tampoco es, creo, una obra que se regodee en la perversión, sino que utiliza la perversión como el lado oculto de las cosas. Soledad procede de un mundo claro, un mundo luminoso, un mundo conocido por ella, un mundo que sigue unas reglas que ella conoce ya, que le han enseñado, que le han dicho, un mundo muy simbolizado por su propio uniforme de colegio. No en vano Soledad lleva su uniforme con su escudo, etc. Y a partir de que encuentra ese otro mundo de Trant-Meron, que también no es casual que lo encuentre descendiendo hacia una cripta, todo es en este sentido descender, ¿no? Hacia un subterráneo, en otra oscuridad, pues empieza a despojarse de ese mundo anterior y a convertirse en otra cosa. Entonces, yo no lo llamaría realmente regodearse a lo mejor en lo pervertido, sino pasar un poco de crisálida a mariposa, por ejemplo. Porque fíjate tú que cada vez que se indaga un poco en el libro, me llama la atención, porque hay siempre descubrimientos nuevos, ¿no? Este que me acabas de decir es una nueva visión en la que estableces una diferencia entre los nombres masculinos de los cuentacuentos y los nombres femeninos. Bueno, es una cosa que no había oído hasta ahora, me alegra por lo tanto que me lo digas, porque me entero yo también de algo que no conocía y que no había pretendido conscientemente. Pero cuando se hacen libros así de este tipo simbólico, pues las interpretaciones son múltiples. A ver, el señor Formas evidentemente es un amante de las formas, de los objetos, de la materia, ¿no? Podría ser identificado con la tierra, ¿verdad? La señora Le Faux habla de cosas imaginarias, de cosas fantásticas, y está siempre relacionada un poco con el fuego. Entonces podemos plantear ahí los 4 elementos, puesto que el obispo habla, entre otras cosas, uno de sus cuentos tiene mucha relación con el agua, y la señora Wynne, cuyo nombre podría lejanamente parecerse al viento en inglés, ¿no? Podría ser representante del aire. Entonces, dentro de cierto punto de vista, podemos dividir a las 2 mujeres con nombres muy estrambóticos, como tú has hecho, y a los 2 hombres con nombres más realistas, o podemos agruparlos a los 4 con una simbología un poco más, digamos, de 4 elementos, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que de Trant-Meron es un libro simbólico. Pues porque es el tema más realista que hay. O sea, cuando hablamos de evasión, yo siempre he pensado que cuando hablamos de evasión hablamos de comedia. Es decir, el terror es un tema realista, es un tema que nos enfrenta con nosotros mismos y con la vida, ¿no? Las cosas de la vida son terribles. Últimamente me ronda en la cabeza un tema que he dicho ya en otras ocasiones, lo repito ahora.
tengo la tentación, una tentación muy grande de hablar sobre el amor. Pienso que sobre el amor se han dicho muchas cosas. Evidentemente, la literatura está llena de ejemplos, de obras de amor, pero se ha ahondado poco en lo terrible que es, en lo espeluznante que es. Es decir, si vamos a ahondar en las cosas dan miedo, las cosas son inquietantes, nos rodean cosas inquietantes. El ser humano, la vida del ser humano es enormemente frágil. Nos basta una llamada telefónica para echar por tierra nuestras ilusiones, nuestra vida, nuestra felicidad. La vida del ser humano es una hoja de papel. Entonces, en ese sentido, pienso que el miedo, el terror, está cerca de lo que nosotros sentimos. Y el decir por qué te gusta y por qué disfrutas de eso, quizás sea una especie de catarsis. Si leemos cosas terroríficas, si leemos cosas de miedo, probablemente seamos capaces de afrontar la vida del ser humano como la tenemos que vivir, seamos capaces de afrontarla de otra manera, ¿no? Que no, por ejemplo, negando el terror y dejándolo a un lado y decir, no, vamos a reírnos para pasar el tiempo, ¿no? A mí me gusta enfrentarme a eso porque pienso que es definitorio en la vida del ser humano. Entonces, ¿por qué no asumirlo como hace Soledad precisamente en Tetramberon y por qué no dar ese paso hacia la madurez asumiendo la verdad de que la vida es así? Es una cosa curiosa porque sentir miedo, antes decía que la vida del ser humano era miedo, sentir miedo es facilísimo, es muy sencillo. O sea, la sensación de miedo, a diferencia de la del amor, es enormemente simple, ¿no? O sea, ya digo, un sonido de un teléfono en el momento preciso en el que dices, como me llamen va a ser esto, ¿no? Y suena el teléfono. Yo pongo el ejemplo, siempre lo pongo, ¿no? De los que tenemos hijos. Descuelgas el teléfono y te dicen, del colegio, somos del colegio, ¿es usted el padre de...? Soy del colegio. Bueno, ya eso, nada más, la sangre se te baja a los pies, ¿no? Evidentemente, ya en lugares así te conocen y te dicen, no se preocupe, no ha pasado nada. Pero qué fácil es destruir nuestra confianza, ¿eh? Y convertirnos en verdaderos peleles. Pero, eso por un lado. Pero, curiosamente, hacer sentir miedo es enormemente difícil. De hecho, es el género más difícil que hay, junto con el humor, y probablemente también el erotismo. Son los tres géneros tremendamente difíciles. Es decir, conseguir hacer reír, conseguir dar miedo y conseguir excitar son enormes hazañas para un autor. Y de hecho, una de las cosas principales, de los pecados tremendos que puede cometer un autor de terror, es dar risa, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el oficio. ¿Cómo hacerlo? Se trata un poco, yo creo que, de conocer que no tienes por qué intentar provocarlo. Es un poco parecido, pongámonos a pensar, por ejemplo, cuando te pones una máscara e intentas asustar a alguien, ¿no? A lo mejor el susto lo consigues, pero inmediatamente después del susto viene la risa y viene la burla, ¿no? Porque ya has puesto una máscara, a fin de cuentas. Entonces, no se trata de ponernos máscaras, sino se trata de inquietar, de lograr algo desde la base, de lograr que el terreno que pisas se desestabilice y de alguna manera sientas que aquello que estás viviendo no es exactamente lo que deberías, ¿no? Y cuando la novela se vuelve así, bueno, se vuelve maravillosa y te quedas completamente enganchado de ella, ¿no? Ahí es donde están los grandes maestros que logran transmitirte un miedo desde la base, y no solamente con sustos. Eso también pasa en las películas, en donde el susto es barato, el susto es fácil, simplón, vulgar. Todo el mundo pega el grito, tal, pero después casi como que te viene la risa de inmediato, ¿no? Lo que hay que crear en las películas era lo que creaba Hitchcock, el temor y la inquietud desde la base, hasta el momento en que llega el caos en el que ya la escena se vuelve para gritar. Pero esa clase de miedo es enormemente difícil de conseguir. Sí, yo creo que se alimentan el uno del otro, ¿no? Y yo pienso que la presencia de Soledad es fundamental. Es decir,
ellos intentan, fíjate que desde el comienzo, las historias no están solamente dedicadas a ellos. De hecho, incluso, una cosa muy curiosa es que ellos no se preguntan entre ellos, preguntan a la niña, preguntan a Soledad, casi como si estuvieran esperándola para que hiciera de público, ¿no? Hiciera de espectadora. Y bueno, ¿qué piensa de esta historia? ¿Qué pasa con esta historia? Yo creo que hay en efecto una retroalimentación, una especie de mecanismo de influencia mutua en la que tienen a la espectadora ideal, que saben que va a responder, que saben que va a decir, y le preguntan cosas acerca de lo que ha pasado, de lo que están contando, etc. Entonces, en ese sentido pienso que los cuentos que cuentan a Soledad son también cuentos no solamente para Soledad, sino cuentos creados en parte debido a la presencia de Soledad. No olvidemos que hay detalles en ellos, no voy a decir cuáles para no revelar la trama, pero hay detalles en ellos que a Soledad le suenan enormemente de su propia vida, de sus circunstancias presentes y pasadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son cuentos dedicados fundamentalmente a ello. Bueno, esa es una curiosa pregunta, porque habría que preguntarse si Soledad es escritora también, ¿no? De alguna manera, si Soledad crea también. Bueno, verás, hay una novela mía anterior, pequeña, que no es de las novelas más, digamos, más conocidas, que se llama La caja de marfil, donde una niña se pierde en un pueblo y la busca un detective. Y la niña se llama Soledad y ella escribe cuentos. Entonces, cuando la encuentran, la niña no aparece en toda la novela, al final aparece porque la encuentran, etc., está secuestrada, y durante ese secuestro ella ha ido escribiendo cuentos, ¿no? Es curioso porque esa niña se me quedó en la cabeza, y parte de lo que ocurrió con esa niña también está introducido dentro de Trasmeron, ¿no? A fin de cuentas, los cuentos de Soledad puede que los haya escrito ella, quién sabe, ¿verdad? O sea, de alguna manera, ella hace también el oficio de escritora, de creadora, no solamente de oyente, sino de creadora, porque los cuentos se refieren a ella, eso es indudable. Ella los escucha y parece que es el momento adecuado para que ella los escuche. Y de hecho, en el libro, como bien sabemos, pues en un momento determinado suceden cosas que sin la presencia de ella no podrían suceder. Se le ofrecen una serie de oportunidades y de cuestiones para que ella dé un paso adelante, ¿no? Entonces, hablamos no solamente de un lector, sino hablamos también de un escritor. Pero yo pregunto, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Si a fin de cuentas cuando leemos estamos escribiendo, ¿no? Cuando leemos, de alguna manera recreamos la historia, ¿no? La volvemos a escribir. Cada lector tiene su propio libro y su propio 100 años de soledad y su propio Quijote, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no creo que haya diferencia. Sí, y es una lástima, que se esté perdiendo esa costumbre, ¿verdad?, de contar cuentos a los niños, etc. Mis hijos ahora no necesitan bueno, ahora ya son mayores, pero incluso cuando eran pequeños ya estaban con la pantallita y ya no necesitaban tampoco esa comunicación verbal que era antes tan importante, ¿no? Porque si no recibían esos cuentos, no los encontraban en ninguna parte, ¿verdad? Yo creo que esa costumbre se está perdiendo, y en el fondo Soledad intenta encontrar, yo creo que en parte, el origen de la literatura y el origen de la fantasía en estos cuentacuentos, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que desde el principio de los tiempos, mucho antes que la imprenta y que tal, la tradición oral fue fundamental, y la transmisión de las historias a través de juglares, poetas que cantaban, etcétera, etcétera, así se han transmitido las grandes obras de la literatura. Con lo cual, creo que también Trasmeron de alguna manera intenta recuperar lo que es la base, el nervio, la raíz fundamental de la literatura y de la ficción, ¿no?, en el mundo, ¿verdad? Pero qué duda cabe que sí, que se está perdiendo. Hoy día, bueno, pues ya digo, los cuentos, y pienso que, sin embargo, a todo niño, los niños son niños, entre otras cosas, porque les gustan los cuentos. Yo no creo que eso se deba perder nunca. Siempre he puesto un ejemplo que a mí me ha parecido muy bueno. Cuando hablamos de lo que es ser escritor, yo hablo delante de muchos
niños, en institutos, etcétera. Vengo de Plasencia de hablar delante en un instituto. Y siempre pongo el ejemplo de lo que es ser un escritor. Y yo he dicho siempre que ser escritor no es quien escribe, exactamente. O sea, y he puesto un ejemplo muy sencillo. Entre aquel que copia lo que le dicen y lo escribe a máquina, secretario, redactor, lo que sea, y aquel abuelo analfabeto que cuenta historias y que emboba a los niños y los deja maravillados, les pregunto, ¿cuál de ellos dos es escritor? ¿El que escribe o el que ni siquiera sabe leer ni escribir, pero les deja completamente maravillados? ¿Cuál es escritor de los dos? Bueno, a mí me da la impresión, y a todo el que escucha el ejemplo, que más escritor es el abuelo, ¿no? Sentimos que hay ahí el alma del escritor. El alma del escritor no está tanto en la tecla y la pantallita y en la ortografía o la gramática, como en transmitir la maravilla a través de lo que se cuenta. Los nombres de las historias, a veces de las novelas, a veces son un poco como los nombres de los hijos, ¿eh? Uno se entera de que va a tener un hijo y ya le surge el nombre, y cambiarlo ya después como que te da no sé qué, ¿no? Y nace el niño y dices, pues caramba, no le veo cara de Gustavo, pero desde el principio ha sido Gustavo y Gustavo se queda, ¿no? Entonces Tetrammeron ha sido Tetrammeron para mí. ¿Qué significa? Bueno, puede buscarse la solución fácil de que en efecto estaba pensando en el Decamerón, pero si llego a comparar entre el Decamerón y las Mil y una Noches, yo me quedaría más con las Mil y una Noches. Creo que me gusta más contar cuentos por una necesidad vital, como le ocurre a Scheherazade, que si no los cuenta le cortan la cabeza, que contar cuentos por pasar el tiempo, como les ocurre a los protagonistas de Boccaccio, ¿no? Que se van fuera de la ciudad porque hay peste y para pasar el tiempo pues, se ponen a contar cuentecitos verdes. A mí me gusta más lo de Scheherazade, me gusta más la necesidad vital de Scheherazade. Entonces, no es exactamente el Decamerón, pero evidentemente tiene la estructura de una serie de personas que cuentan cuentos, y por otro lado están los 4 cuentacuentos que forman la palabra tetra. Bueno, llámalo como quieras. El caso es que el nombre está ahí, ha nacido y para que el lector lo disfrute.